Ya estamos de regreso. Oye, un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la reducción mamaria. ¿Quiénes son las personas que podrían optar a una cirugía de reducción mamaria? Y para eso le damos la bienvenida al cirujano plástico Cristian Erazo. Gracias, Cristian, por estar esta tarde acá. Gracias a ti, Claudia, por invitarme nuevamente. Reducción mamaria, ¿qué es exactamente? Ustedes van a decir, la palabra lo dice, obvio, pero quiero que tú lo digas. ¿Qué es exactamente la reducción mamaria? Pero es una cirugía plástica en la cual, tal como su nombre lo dice, reducimos el tamaño de la glándula mamaria, de las mamas o los senos, como se conoce habitualmente, que puede ser por distintos motivos, pero habitualmente tiene que ver con el bienestar de la mujer. Es una entidad que acompleja y que produce muchos problemas a un grupo importante de mujeres. Y poco se habla, porque en general se habla al revés. Las mujeres en general como que quieren ponerse. Claro, están las que quieren ponerse, están las que quieren levantarse, están las que quieren disminuir el tamaño. El disminuir el tamaño va siempre acompañado de un levantamiento, por ejemplo, pero no viceversa. A veces solamente uno levanta, reacomoda el tamaño. Oye, y uno cuando piensa en reducción mamaria se imagina a alguien con muy pechugona. Voy a hablar así como... Coloquialmente. Coloquialmente. Muy pechugona. ¿No necesariamente tiene que ser una cosa así tremenda? No necesariamente. Lo que pasa es que cuando esto está considerado como una cirugía reconstructiva se tienen que cumplir algunos parámetros. Y ahí sí el tamaño, el volumen importa. Hasta hace algún tiempo era bastante poco objetivo, pero habitualmente hoy en día cuando uno va a hacer una resección, cuando vamos a sacar más de 300, 400 gramos, se considera una cirugía reconstructiva. Cuando se habla de menos de eso, menos de 300 gramos, habitualmente se habla de algo más estético o de una cirugía de levantamiento, una mastopexia, que no necesariamente pasa como una cirugía reconstructiva. En algunos casos sí, pero en la minoría. Según tu experiencia como cirujano plástico, las mujeres que tienden a reducirse las mamas, digamos que se operan, ¿les genera problemas a la columna, ponte tú? ¿Les incomoda en la cotidianeidad? Claro, hay bastantes dolores cervicales. Muchas veces también hay problemas de autoestima. Son mujeres que desde muy temprano, desde la adolescencia, empiezan como a esconder sus mamas y empiezan a adoptar un montón de posiciones que no son anatómicamente adecuadas y eso genera bastantes problemas a nivel de columna. A mí muchas veces, la gran mayoría de las pacientes que llegan por una razón médica llegan referidas por el traumatólogo, que es algo que habitualmente la ISAPRE pide que haya una evaluación de algún otro médico primero que no sea el mismo cirujano plástico el que tiene que decidir que se tiene que operar o no. Claro, entiendo, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Ahí estamos viendo algunas de las cirugías que tú haces. ¿Es más difícil ponerse o sacar? Depende, todo depende. Hay cirugías en la cual uno aumenta el tamaño de las mamas mediante implantes que son muy complejas porque a veces son pacientes muy finitas, muy flaquitas, que a veces cuesta mucho más. Y hay cirugías también, no necesariamente mamas muy grandes, pero a veces la forma que adopta, la disposición que adopta la mama en el tórax genera muchos problemas de cómo acomodamos eso para que quede de buena manera. Entonces, depende, no tiene que ver con tamaño muchas veces, tiene que ver con Oye, Cristian, con el tema del peso, te lo pregunto porque a veces uno sube de peso y como que la grasa, la gordura, no sé, se va a todas las pechugas. ¿Influye? Sí, influye, sobre todo en algunas etapas de la vida, porque en la medida que la mujer va ganando en experiencia, para no decir va envejeciendo, empieza a cambiar lo que es glándula propiamente tal, empieza a transformarse en tejido graso. Entonces es más común, por ejemplo, una mujer que no tenía mucho busto durante gran parte de su vida, después viene la menopausia y después de eso empieza a ver que cuando ella sube de peso, empieza a aumentar el tamaño de sus mamas y eso es porque gran parte del tejido que era glándula ahora es grasa. En las mujeres más jóvenes habitualmente el tamaño de la mama no depende tanto de las subidas o bajadas de peso. ¿Qué personas pueden practicarse una reducción mamaria? ¿Tienen que haber tenido hijos? ¿Ya tienen que haber amamantado? ¿No necesariamente? Lo habitual es que esta patología, digamos, se trate después de haber completado la lactancia, porque existe un riesgo pequeño, pero existe de que uno pueda tener complicaciones de no poder dar lactancia, por ejemplo, cuando se opera antes. Sin embargo, hay muchas niñas adolescentes que tienen muchos problemas de autoestima,
en lo cual hay una evaluación previa del ginecólogo de adolescencia o del psicólogo, en los cuales igual recomienda hacer esta cirugía, lo que se llama una hipertrofia virginal. Y uno, bajo esas condiciones en que hay un equipo multidisciplinario que está detrás, uno accede a operar a estas pacientes cuando son muy jóvenes, pero se les explica que igual después del estímulo hormonal que va a producir el embarazo pueden volver a crecer. Sin embargo, ya son pacientes que pueden llegar a tener más de 1 kilo, por ejemplo, en cada mama, y eso les genera problemas. Imagínate, sin estar embarazada, imagínate lo que va a pasar después. ¿Verdad? Pero lo habitual es que las mujeres, después de sus embarazos, haber completado su paridad, se preocupen de esto y la verdad que hagan hacen un poquito de conciencia y consultan más por esto. Oye, una pregunta que van a decir, pero ¿cómo? ¿Hay opera hombres? ¿En qué sentido? Bueno, lo que pasa es que tengan, porque hay hombres que tienen harta pechuga. Sobre todo los hombres que han sido gorditos, por ejemplo, generan en el hombre se llama ginecomastia en general, el tener una mama muy grande. Y están las técnicas habituales, en las cuales las glándulas chiquititas uno las saca como por el borde de la areola, pero cuando ya existe una mama ya más femenina, uno tiene que ir a hacer una cirugía mucho más agresiva que se llama masculinización torácica, muy parecida a las cirugías que se le hace a las pacientes transmasculinas, digamos. Claro. Y la verdad es que quedan bastante bien. Son los menos, sí, pero hay una gama y desde lo más simple que se soluciona con una incisión alrededor de la areola hasta esto que es más complejo, en que hay que darle todo un aspecto masculino al tórax. ¿Es una cirugía con un postoperatorio duro, la reducción mamaria? No, yo diría que la gran mayoría de las pacientes están muy agradecidas. Sí, obviamente que hay molestias. Sobre todo se quejan muchas veces de hipersensibilidad, como que después de los primeros días toda la zona de su compleja areola pezón está como mucho más sensible, entonces el roce les molesta mucho. Pero por ejemplo un aumento mamario produce mucha más sensación de opresión del pecho, que es muy desagradable para muchas pacientes. La reducción mamaria no, habitualmente es mucho mejor tolerada, es una cirugía muy agradecida en ese sentido. ¿Cuáles son los riesgos de someterse a una reducción mamaria? Riesgos, bueno, como aparte de los típicos de la cirugía. Mira, las pacientes que más riesgos tienen son las fumadoras o exfumadoras, porque a veces ahí tenemos problemas de problemas de cicatrización, podemos tener pérdidas parciales o complejas del complejo areola-pezón, de la zona donde está el pezón mismo, porque uno al resecar desarma toda la mama y depende mucho de la circulación más chiquitita, de la microcirculación, que es la que se afecta con el cigarrillo. Entonces, yo diría que el mayor riesgo son las fumadoras y las pacientes que, si bien han dejado de fumar, muchas veces conservan un poquito ese riesgo por sobre las que nunca han fumado. Esta es una cirugía que implica ingresar, ¿cierto? No es ambulatoria, me imagino que tienes que quedarte hospitalizado, es con anestesia general. Cuéntame un poco. Es con anestesia general, pero hoy en día toda la cirugía de superficie y la cirugía plástica en ese sentido va evolucionando estos protocolos de recuperación como más avanzadas. Hay algunos lugares en que se hace de manera ambulatoria. Sin embargo, en la generalidad, sobre todo cuando hay cobertura por ISAPRES de por medio, habitualmente van con un día de hospitalización y se van al día siguiente. Yo diría que lo más riesgoso de esto, o lo más frecuente, la complicación más frecuente, es que vaya a haber un sangrado que se produce durante las primeras horas, que uno, si lo detecta en el postoperatorio, puede hacer algo. Por lo tanto, a mí particularmente las reducciones mamarias, sobre todo cuando son más grandecitas, me gusta dejarla unas noches hospitalizada. Claro. Oye, ¿y el impacto psicológico de una mujer que se reduce las mamas? Muy positivo. De hecho, nosotros por ahí por el año 2013, cuando estábamos haciendo todos estos estudios en el hospital sobre cómo evaluar las pacientes sus cirugías plásticas, ya sea de contorno corporal, como hablamos la vez pasada, la guatita o las mamas, descubrimos que sobre este número mágico de 300 gramos ya hay escalas medibles desde el punto de vista de bienestar psicosocial de las pacientes. Por lo tanto, eso se ha usado mucho hoy en día para dirimir. Cuando de repente llegan las pacientes que no les han pagado esta cirugía, llegan a la Superintendencia de Salud, toda esa bibliografía que es nacional se utiliza como para poder justificar esto, porque se ha visto que efectivamente es un gran alivio, digamos. Es un gran alivio, entonces, como resumiendo un poco, lo ideal es hacerlo después de haber amamantado, después de haber tenido los hijos. Sin embargo, sobre todo para las cabras más jóvenes,
puede ser importante porque lo que tú decías, el complejo, el encorvarse, el ocultarse, exponerse a bullying. Claro, yo tengo hartas pacientes adolescentes o jóvenes, digamos, y la verdad que todas 100% agradecidas, pero sí, eso siempre hay que verlo desde el punto de vista multidisciplinario, hay que tener el apoyo de la ginecóloga de adolescencia o de alguien de salud mental, porque claro, son cosas que a veces cuesta a la etapa de la adolescencia saber, incluso para los papás, ¿llevaré a esta niña, no la llevaré? Por eso hay que apoyarse de una serie de otros profesionales que nos ayudan a dirimir mejor si la llevamos o no, por ejemplo. Encuentro súper interesante el tema y me gustaría, Cristian, que vinieras otro día y habláramos al revés, de ponerse pechuga. Ya, pues. De ponerse pechuga, no solo por un tema de vanidad, digamos, o de inseguridad, por un tema como más cosmético, sino también la reconstrucción mamaria después de un cáncer, por ejemplo, que es un temazo. Súper. Esos son dos temas, sí. Son dos temas, ya. Son dos temas que se complementan mucho, pero sí. Ya, entonces vas a venir 2 veces. Bueno, con mucho gusto. Oye, quiero que revisemos tu página, tu Instagram. ¿Ese es tu Instagram? Sí. Sí. Doctor Cristian Erazo. Ajá. Ahí tienen que seguir. Mira, estás académico de la Universidad de Chile, cirujano plástico, staff de la clínica alemana, secretario general de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Además, atiendes en Clever Salud y en Opia, @clínica Opia. Claro, ¿Estoy sí. correcto? En Santiago es Clínica Opia, la alemana, y en provincia estamos con ese proyecto que ahora está en Rancagua y que pronto va a estar en la 4ª región también, para tratar de llevar cirugía plástica de calidad, no solamente en Santiago, sino que tenerlo en regiones también. Y siempre apoyado con el equipo de la Universidad de Chile. Oye, encuentro espectacular que la gente además pueda escribirte a través del Instagram para poder pedirte opiniones, saber cuánto cuesta, si se puede pasar o no por la ISAPRE, si lo contempla FONASA, en fin, todas esas dudas, porque sabemos que este tipo de cirugías tienen un alto costo. Claro, sí. Tratamos de todas maneras que siempre sea... Por eso atendemos en distintos lugares, porque tratamos de llegar a distintos públicos con distintas ofertas, digamos, distintas maneras de financiamiento, distintas maneras, pero siempre llevando una calidad que nos caracteriza. Sí, que es lo más importante, sentirse seguro y confiar en el especialista que te va a hacer la cirugía.